Ya estamos comenzando Mercado Global acá en Tele13 Radio. Hoy con Angélica Bulnes, rara aparición de viernes para el programa. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la bienvenida. Vamos a estar con Axel Christensen. Comenzamos Mercado Global. Santander, es el momento. Interwings, el distribuidor de Motorola Solutions más grande del Cono Sur. Evol, soluciones energéticas para tu empresa. Abre tu cuenta de ahorro Plan Vital. Y Claro Empresas, por ti cada día mejor. Presentan Mercado Global. Comenzamos con la noticia del día. La inflación en Estados Unidos subió al 3,3% en marzo, el nivel más alto desde mayo de 2024, lo que muestra cómo el aumento de los precios de la energía provocado por la guerra de Irán repercute en la economía más grande del mundo. La cifra del índice de precios al consumidor de este viernes aumentó desde la lectura interanual de 2,4% en febrero, pero el incremento no fue tan severo como esperaban los economistas. Los analistas encuestados por Bloomberg habían previsto un aumento a 3,4%. O sea, subió 0,9% en el mes de marzo, que es cualquier cantidad. 0,9 en base anual. Claro, exacto. Y entonces, esto es lo más alto desde el pic después de la crisis inflacionaria, la pandemia, lo más alto desde junio de 2022. No, impresionante. Pero aún así no es tanto como se espera, es un poquito menos de lo que se esperaba. El informe de la Oficina de Estadísticas Laborales es la primera foto oficial de cómo la guerra ha afectado los precios para los estadounidenses desde que estalló a finales de febrero. La inflación subyacente, la que excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía, subió a 2,6% frente a 2,5% del mes anterior, esto también en base anual, situándose ligeramente por debajo de las expectativas de los analistas. A pesar del repunte de la inflación, las bolsas están operando con leves alzas. Por ejemplo, el S&P subió 0,2% porque el dato final fue una décima menor al esperado. Esto sugiere que aunque la energía está cara, el resto de los precios de la economía, como servicios y vivienda, aún no se contagian del todo por la guerra. Los precios del crudo en Estados Unidos se dispararon de unos $70 por barril cuando comenzó la guerra a más de $110 en las últimas semanas, y los precios de la gasolina en Estados Unidos superaron los $4 por galón. Los precios del petróleo cayeron levemente esta semana al entrar a regir un frágil alto al fuego entre Estados Unidos y Irán, pero el tráfico a través del estrecho de Hormuz sigue siendo más que limitado. Hoy día pasó un carguero ruso. La directora del FMI, Kristalina Georgieva, advirtió que no habrá un retorno como pulcro y limpio al statu quo, incluso si la tregua se mantiene. Es de todas maneras la inflación en Estados Unidos la noticia del día. Mercado Global, Tele13 Radio. Y Axel Christensen está con nosotros como todos los viernes. ¿Cómo estás, Axel? Buenos días. Buenos días, Iván. Buenos días, Angélica. ¿Cómo están? Buenos días, Axel. A ver, partamos comentando el último dato, el de la inflación. ¿Cómo ha sido leído este 3,3%? Bueno, ustedes lo señalaban bien. Obviamente es un incremento importante y refleja el efecto que tiene el conflicto sobre el precio de la energía, que tiene tantas ramificaciones además. Pero como los mercados financieros funcionan no tanto sobre los datos muchas veces, sino sobre las expectativas sobre esos datos, como se esperaba un número más alto, en general los mercados han reaccionado bien. Hablaban recién de ahí de cómo el mercado estadounidense partió hacia arriba, y yo creo que en las próximas semanas, si no meses, esa diferencia entre el dato y la expectativa van a ser clave, un poco para explicar qué tipo de dirección pueden seguir los mercados. Eso es interesante lo que está diciendo Axel, porque la pregunta del momento es cómo reaccionan los mercados al nivel de volatilidad que hay en este momento. Bueno, es una muy buena pregunta porque, por decirlo así, los mercados ya están bastante fatigados con estas de la guerra y se nota que cualquier noticia positiva reaccionan. Hemos visto, tú mismo lo comentabas, respecto a la caída del precio del petróleo, la recuperación de algunos mercados estos últimos días, pero entendiendo que esta es una tregua muy frágil, se habla de la tregua de cristal, y que cualquier tipo de, obstáculo que pueda volver a llegar al conflicto, y no solamente volver al conflicto, sino que probablemente escalarlo ante la frustración de no poder llegar a una tregua, está haciendo que de todas maneras las personas o inversionistas que están en el mercado reaccionen con cierta cautela. O sea, es por decirlo así, siguen pagando el seguro, y eso tiene que ver con mantener posiciones un poquito más defensivas, pero se animan un poquito a salir del modo de pesimismo total que quizás había hace un poco más de una semana atrás. Ahora, por supuesto, cuando hay pesimismo total, cualquier cosa insufla optimismo y es bienvenida, pero
¿Basta con que termine la guerra y se abra el estrecho de Hormuz? Porque el FMI lleva 2 días advirtiendo que los efectos van a ser más duraderos, van a ser más de largo plazo. Yo creo que habría que responder la pregunta, Iván, que es muy buena pregunta, en 2 partes. El suministro energético probablemente no se va a recuperar al 100%, y ahí el Fondo Monetario tiene razón, porque ha habido destrucción física de producción. ¿No es cierto? Han sido objeto de los ataques tanto en Irán como en países del Golfo, operaciones petroleras de gas natural, y eso obviamente no se puede recuperar de un día para otro, incluso puede tomar meses, si no años, algunas recuperaciones. Pero al mismo tiempo, y tomando un poco lo que decía, los mercados se mueven muchas veces más sobre expectativas que en los datos en sí. Y les quiero recordar un poco lo que pasó con la pandemia. No hizo falta que todos estuviésemos vacunados contra el COVID, y eso empezó a permitir levantar las restricciones a la actividad económica, a la actividad generalizada. Bastó, para los mercados al menos, el que contáramos con una vacuna. Además, con una vacuna que apareció mucho más rápidamente de lo que esperábamos. Si se acuerdan bien, Angélica, Iván, en un momento había bastante pesimismo porque nos acordábamos que una vacuna tomaba, no sé, 4, 5, sino 6 años en ser desarrollada. Pero al momento que salió mucho más rápido, los mercados reaccionaron en ese momento. Entonces, basta muchas veces, por decirlo así, ver la luz al final del túnel y no salir necesariamente, esperar salir completamente del túnel para que los mercados empiecen a reaccionar positivamente. Y no me sorprendería que en este caso, con algún atisbo de que se vaya a un acuerdo, incluso más, obviamente más que eso, y se empiece a recuperar, aunque no a pleno, el tráfico por el estrecho de Hormuz, veamos a los mercados recuperarse más rápido que lo que pueda, producirse la recuperación del suministro de energía y otros productos que están varados ahí en esa parte del mundo. Oye, Axel, yo siempre te pregunto la cosa personal, pero ¿cómo se vivió esta semana en tu mundo, en el mundo de las inversiones, la tregua, que venía el plazo límite y a último minuto Donald Trump sale a decir que se extiende la prórroga para bombardear o hacer desaparecer la civilización persa, como dijo en algún momento el lunes? ¿Cómo se vivió ahí? Bueno, había muchas expectativas, Angélica, incluso desde antes. Acordarán ustedes de una conferencia de prensa que anunció el presidente Trump, que muchos pensaban que en ese momento se iba a anunciar la tregua, y fue todo lo contrario. Ahí anunció que quería devolver a Irán a la edad de piedra. Claro. Entonces, muchas expectativas frente a los anuncios, pero vuelvo a insistir, con bastante cautela y escepticismo incluso respecto a qué tan fácil es. Entre otras cosas porque las posiciones de ambos países, al menos de Irán y de Estados Unidos, son bastante distanciadas todavía. Entonces esta tregua puede ser, ganar tiempo para poder llegar a algún tipo de terreno común, pero si no es así, los temores son de que esto escale aún más, y que la posibilidad de que ya tropas en terreno por parte de Estados Unidos para asegurar el tránsito por el estrecho de Hormuz empiecen a ser una realidad más probable. Esto en el entorno además de un año electoral muy intenso acá en Estados Unidos, en que el efecto sobre la guerra, Trump mencionó hace un par de, creo que ayer o anteayer, la posibilidad de que tengan que llamar a jóvenes a formar parte del contingente militar. Y eso obviamente no pareciera tener muy buena recepción en la opinión pública. Entonces, muchas capas de análisis, Angélica, que lleva, a tratar de mirar esto no solamente desde una vertiente única, que es el impacto energético, sino que las implicancias tanto electorales en Estados Unidos y los equilibrios de fuerza que eventualmente van a prevalecer en Medio Oriente. ¿Qué va a pasar? Que los países del Golfo, ¿quiénes van a ser sus aliados hacia adelante? El rol de China como mediador de paz. Hay muchas aristas bien interesantes, que me tienen lleno de pega, hay que decirlo, pero y convertido en un experto en geopolítica, además. No sé si tanto, pero sí ha ocupado un lugar más relevante en el tipo de análisis que me toca hacer. Y lo último, Axel, hay muchas preguntas sobre quién gana con todos estos vaivenes. ¿Hay algún sector, alguien que gane con todo esto? A ver, yo creo que el ganador, sin duda de todo esto es la industria militar. Hay todavía muchos resultados inciertos. China ha jugado un rol que podría ellos quizás canjear algunos beneficios. Se han mostrado como una contraparte
muy confiable, muy predecible, muy tranquila. Pero si tengo que escoger uno, Angélica Iván, tendría que ser la industria militar, porque sin lugar a dudas Estados Unidos, los países del Golfo, todos los países que ven que su situación de seguridad no está tan clara, van a aumentar en su gasto de defensa. Y eso no es tan buena noticia para el plano fiscal, porque significa más gasto, y eso tiene consecuencias en la tasa de interés, un montón de otras cosas. Pero eso lo dejamos para otro día. Tal cual, Axel Christensen, para hasta el próximo viernes. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias, Axel. Buenos días. Noticias económicas que dan vuelta al mundo. Mercado Global. Andrea Rivera tiene el resumen de las noticias a esta hora aquí en Mercado Global. Andrea. El rector de la Universidad Austral, Egon Montesinos, declarará este viernes en calidad de testigo ante la Fiscalía Regional de Los Ríos para entregar su versión de lo ocurrido el miércoles en la Casa de Estudios y la agresión que sufrió la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao. El Ministerio Público busca determinar la identidad de los atacantes y si pertenecen a la universidad. El diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, pidió que el caso de presunto fraude al fisco por parte de la senadora de su partido, Camila Flores, se investigue con todo el rigor necesario para que se esclarezca la verdad. Chalper reconoció que la acusación contra la parlamentaria es grave, incluso desde el punto de vista de los involucrados, por lo que se debe investigar con la mayor eficacia y transparencia. En Tele 13 Radio, la directora del Centro de Estudios Financieros del Easy Business School de la Universidad de los Andes, Cecilia Cifuentes, se manifestó partidaria de avanzar en un cambio tributario que lo haga globalmente competitivo y que incentive, promueva el ahorro y la inversión, porque dijo el actual sistema no lo está haciendo. Cifuentes indicó que se han hecho muchas reformas, pasando de una carga tributaria del 20 al 27% con IVA a servicios y con una baja recaudación de un 0,3% del Producto Interno Bruto, y por lo tanto afirmó que hay que hacer cambios a la regla y dar certezas jurídicas a los inversores. Cecilia Cifuentes afirmó que se podría estudiar la idea de permitir que los migrantes que se van de Chile retiren sus fondos de pensiones. Afirmó que sería razonable para que sea un incentivo para que se vayan del país, pero tiene riesgo de que decidan salir solo para sacar los fondos y luego regresar. Advirtió que cuando se abrió la puerta al retiro de fondos previsionales se generó un daño muy grande al país con costos que aún seguimos pagando. Irán insiste en que las negociaciones con Estados Unidos dependen de la tregua en el Líbano. De acuerdo con el plan inicial, ambos países deberían iniciar en unas horas las conversaciones para lograr un acuerdo de paz con la mediación de Pakistán. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, habló antes de iniciar el viaje a ese país y aseguró que van a intentar tener una negociación positiva con Irán. Ante las expectativas de diálogo, el precio del petróleo Brent revirtió la caída inicial que iba al alza y en este momento, a la baja, y en este momento sube un 0,44% y se cotiza en los $98 el barril. La inflación en Estados Unidos marcó su mayor alza mensual en casi 4 años en medio de la guerra con Irán. El alza de la gasolina explicó cerca de las 3/4 partes del incremento mensual, que subió un 0,9%. En comparación con el año anterior, el aumento fue de un 3,3%, el ritmo más elevado desde el 2024. Tras el dato, en Chile, el dólar inició sus operaciones con una baja de 5 pesos y se cotizó en los 888 pesos, mientras que el cobre subía un 2,65%, cotizándose en los $5.95 la libra. Artemis 2 enfrenta su mayor prueba, el regreso a la Tierra a más de 40.000 kilómetros por hora. La nave de Orión desafía el calor extremo de 2.700 grados Celsius y un amerizaje de alta precisión. Los astronautas caerán durante la noche del viernes en el Océano Pacífico frente a las costas de California. Gracias, Andrea. Buenos días. Buenos días. Mercado Global. Datos al cierre, Angélica Bulnes. A pesar de la inestabilidad global, TSMC, el fabricante de chips taiwanés, ha publicado hoy día cifras impresionantes que confirman el auge, al parecer imparable, de la inteligencia artificial. La empresa informó un aumento del 35% en sus ingresos durante el primer trimestre de 2026 en comparación con el año anterior. Las ventas, incluidas las de chips de inteligencia artificial utilizadas por Nvidia y Apple, crecieron 45% en marzo. Y a pesar del encarecimiento de los costos de la energía derivados de la guerra de Irán, los analistas esperan que la demanda
por estos chips se mantenga y por supuesto las acciones de esta empresa han subido más de un 25% en lo que va del año. Viento en popa, no les importa el estrecho de Hormuz, Qué digamos. gente Impresionante. más contenta hoy Sí, día. increíble. Ya, último dato al cierre. Lo cuenta esta mañana el Financial Times, los aeropuertos europeos podrían enfrentarse a una escasez sistémica de combustible para aviones si el estrecho de Hormuz no se reabre en 3 semanas. Eso es lo que advierte la industria. ASI Europe, que representa a los aeropuertos de la Unión Europea, dijo que las reservas para aviones se están agotando y que el impacto de la actividad militar en la demanda está afectando aún más los suministros. En un documento, la asociación agrega que la tensión aumenta debido a la proximidad de la temporada alta de verano, cuando los viajes activan todo el ecosistema turístico del que dependen muchas de las economías de Europa, y esto por supuesto que intensifica las preocupaciones porque los precios de los combustibles de aviación, el jet fuel, se ha duplicado desde comienzos de la guerra. Impresionante. Datos al cierre en esta edición de Mercado Global. Saludamos a nuestros auspiciadores. En Claro Empresas cuentan con infraestructura de clase mundial para empresas que no se detienen. Cuentan con soluciones de nivel empresarial, SD-WAN, Cloud y ciberseguridad gestionada. En lo que dura esta mención puedes cambiarte a AFP Plan Vital. Sí, porque en AFP Plan Vital puedes hacer tu traspaso simple y fácil desde su web planvital.cl, vía WhatsApp o a través de videollamada con un ejecutivo. Ahorra y cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital. Hay sonidos que no solo se perciben, se comprenden. En la música clásica y en la radiocomunicación, escuchar es un acto preciso y parte del mensaje. Interwins, Motorola y Clásica No Convencional juntos en una misma sintonía. Más información en interwins.cl. En tu empresa cada decisión cuenta y la energía también. Evol te ofrece soluciones energéticas personalizadas que mejoran la eficiencia y reducen tus costos. Asesórate con los que saben. Evol, transformando decisiones energéticas en ventajas competitivas para las empresas. Más info en evol.energy. Los comienzos nunca son perfectos, por eso ahora es perfecto para hacer todo lo que te propones, porque el día perfecto para empezar no existe. Por eso Santander te acompaña a dar ese paso. Santander, es el momento. Y escucha cómo suena una gran historia. Prueba gratis la app Audiolibros Storytel y manejando o entrenando. Escucha un buen libro. Están las grandes editoriales y todos sus autores en español. Escucha ilimitadamente por una suscripción mensual. Prueba gratis en storytel.cl, App Store, Google Play para bajar la app y probar Storytel. Nos vamos, son las 10 en doble clic, que ya viene, con un ligeramente tarde, pero ya viene. Acá está. Ramón Ulloa va a conversar con el ingeniero en minas geofísico y conductor de megaproyectos en Canal 13C, Matías Egaña, sobre los detalles de la construcción del teleférico Bicentenario. ¿A qué entretenido? Bueno, ¿no? Sí. Está buena eso. Ya, Está eso. ahí, ya, listo. Ya está Ramón, está todo. De hecho, van a entrar en cualquier momento en el estudio, así que mejor nos vamos. Andrés Bove murió un día como hoy, por eso recordamos a La Ley con doble opuesto, una canción que tiene ya 35 años. Esto fue Mercado Global, con hasta el lunes. Andrea Rivera sigue a las 11 en Lo que marca la mañana. Buenos días. Muchas gracias por estar ahí.